Siguiente ponente es la doctora Gabriela Rodríguez Manso, que nos va a hablar de la motivación sexual y el neurocircuito cerebral de la recompensa. Me voy a permitir leer una breve descripción del currículum de la doctora. Es investigadora del CIMBESTAB, del Departamento de Farmacobiología de la Unidad Sede Sur, en la Ciudad de México. Es bióloga por la UAM, maestra en psicobiología por la UNAM y doctora en farmacología por el CIMBESTAB. Es miembro de diferentes sociedades científicas como la Society for Neuroscience, European Behavioral Pharmacology Society, Society for Behavioral Neuroendocrinology y la International Academy of Sex Research. Es SNID del nivel 3 y sus líneas de investigación comprenden la farmacología y la fisiología de la conducta sexual masculina, la actividad sexual y la neuroplasticidad. Dentro de sus proyectos relevantes se incluyen la saciedad como modelo para el estudio de la regulación de la motivación en el circuito mesolímbico y el papel de los endocannabinoides en la regulación de la actividad y la plasticidad del circuito mesolímbico dopaminérgico. La recibimos con un aplauso, por favor. Eh, Las conductas motivadas se realizan en dos fases, una fase apetitiva y una fase consumatoria. La fase apetitiva se refiere a todos aquellos comportamientos que le van a permitir al organismo tener acceso al objetivo. Y la fase consumatoria, en cambio, incluye los comportamientos que tienen lugar durante la interacción directa con el estímulo motivacional, del organismo con el estímulo motivacional. Okay. Existen una serie de conductas motivadas naturales. Entre estas podemos mencionar a la conducta alimentaria, de la que se habló hoy por la mañana, la conducta maternal, que también ya se había mencionado, la conducta social y la conducta sexual, que es la que nos ocupa el día de hoy. Estas conductas motivadas naturales tienen una serie de características comunes. Una de ellas es que son instintivas, es decir, que aparecen en respuesta a un estímulo específico que es el que las desencadena. En el caso de la conducta sexual, por ejemplo, sería la presencia de una hembra sexualmente receptiva. En el caso de la conducta maternal sería la presencia de las crías. Esos serían los estímulos específicos que desencadenan la ejecución de estas conductas. Todas las conductas motivadas naturales están relacionadas con la supervivencia, ya sea de la especie o del individuo. Son altamente recompensantes, lo que asegura su repetición, y se integran en el sistema mesolímbico dopaminérgico, también conocido como el circuito de la recompensa. Este sistema mesolímbico dopaminérgico está constituido por neuronas dopaminérgicas cuyos cuerpos neuronales se localizan en el área tegmental ventral y proyectan directamente al núcleo accumbens. Hay otra vía, que es la mesocortical, donde las neuronas dopaminérgicas proyectan hacia la corteza prefrontal. Pero para fines de esta plática nos vamos a centrar en el circuito mesolímbico, en el circuito que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Bueno, el tema de hoy entonces es la motivación sexual. Y lo que yo pretendo en la plática del día de hoy es mostrarles que existe un modelo animal que nos permite estudiar la motivación sexual. Este modelo animal es parte de la conducta sexual de la rata macho y concretamente se trata del fenómeno de saciedad sexual, que ahora les voy a explicar. Este modelo animal nos ha permitido establecer la participación, el papel que juegan las áreas cerebrales del circuito mesolímbico, es decir, el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, en la regulación de la motivación sexual, así como identificar aquellos sistemas de neurotransmisión que están involucrados en regularla. Es decir, que la saciedad sexual es un modelo que permite estudiar la neurobiología de la motivación sexual. De la conducta sexual masculina se habló en la mañana, pero me gustaría ya se movieron algunos signos, pero me gustaría hacer una recapitulación breve.
Esta conducta es una conducta innata y la conducta innata se refiere a que está genéticamente determinada. ¿Esto qué significa? Que en realidad no se requiere de aprendizaje para ejecutarla. Ya el circuito está genéticamente programado y solo falta activarlo, pero él ya está presente ahí. Y esta conducta innata consta de 3 etapas, o la podríamos dividir en 3 etapas. La etapa anticipatoria, en la que el macho busca a una hembra receptiva. Una etapa de iniciación, en la que hay una investigación mutua entre el macho y la hembra, pero que es previa a la ejecución de la cópula. Y la cópula misma, que, como veremos, es un patrón altamente estereotipado y que constituye el aspecto consumatorio de esta conducta. En cambio, la etapa anticipatoria y de iniciación, ambas forman parte de la fase apetitiva. Como ya se había mencionado, hay 3 respuestas motoras que integran la conducta sexual de la rata macho, que son la conducta de monta, la conducta de intromisión y la conducta de eyaculación. Y las llamamos conductas porque en realidad nosotros no podemos verificar visualmente lo que ocurre durante su ejecución. Es decir, durante la conducta de monta, el macho monta a la hembra, realiza movimientos pélvicos y desmonta a la hembra de manera suave y lenta. Durante la conducta de intromisión tenemos que es una monta, igual que la anterior, en la que hay movimientos pélvicos, pero en esta ocasión el macho sí logra la inserción del pene en la vagina. Y eso lo logra gracias a que la hembra adquiere esta postura denominada lordosis, que es un arqueamiento de la columna vertebral que va a facilitar la inserción del pene en la vagina. Y finalmente está la conducta de eyaculación, que es una monta en la que se lleva a cabo la intromisión. Hay una serie de movimientos pélvicos, uno de los cuales es un poco más largo y profundo, que coincide con la emisión seminal. Les llamamos conducta porque, como les digo, uno no puede verificar que haya habido ingreso, que el pene haya ingresado en la vagina de la hembra, sino es a través del patrón conductual que uno lo infiere, al igual que la eyaculación. Uno no puede verificar la emisión seminal durante la ejecución de esta respuesta y la intuimos a partir del patrón conductual del macho. Y concretamente estas 2 conductas se distinguen muy bien por el patrón de desmonta, más que por la conducta en sí. Después de una intromisión en la que hubo inserción del pene, el macho desmonta a la hembra de manera violenta y en reversa, sale disparado en reversa. Mientras que cuando hubo una eyaculación, el macho se queda un poco más tiempo en el último movimiento pélvico y luego eleva las patas delanteras y en ocasiones se cae de lado. Entonces puede uno identificar muy bien una respuesta de la otra. Con estos 3 patrones motores se construye lo que se llama el patrón copulatorio de la rata macho, que consiste en una serie de conductas de monta, que están indicadas aquí en verde, intercaladas con conductas de intromisión, que eventualmente culminan en la eyaculación. Inmediatamente después de la eyaculación hay un periodo en que el animal es refractario a la estimulación sexual, que se conoce como intervalo posteyaculatorio, y una vez que este transcurre, el animal reinicia la cópula y vuelve a presentar un patrón igual que este. Si bien, como les mencionaba, esta conducta es innata, que no requiere aprendizaje, la experiencia sí mejora su ejecución. Entonces se puede refinar, digamos, el patrón. Y eso hace que este patrón se vuelva muy constante entre los diferentes individuos, que haya poca variabilidad. Y de esa manera tenemos animales que copulan de manera muy similar uno y otro, o sea, un macho de otro. Y eso nos ha permitido desarrollar una serie de medidas conductuales, tanto temporales como numéricas, que nos permiten evaluar la forma en que se ejecuta la conducta sexual. Bueno, una vez que ya sabemos cómo es la cópula en la rata macho, les voy a explicar en qué consiste esto del fenómeno de saciedad. Si uno le permite a estos machos ya sexualmente expertos, es decir, que ya tienen este patrón copulatorio muy estable, copular sin restricción, es decir, ad libitum,
con una misma hembra receptiva. Eso es importante. Estos van a ejecutar una serie de eyaculaciones sucesivas hasta que llega un momento en que dejan de interactuar sexualmente. El cese de la actividad sexual se presenta después de un promedio de 7 eyaculaciones sucesivas, pero hay animales que dejan de copular después de 5 y otros que llegan al extremo de presentar 14 eyaculaciones sucesivas. Esta gran variabilidad en la capacidad eyaculatoria de los machos hizo necesario que estableciéramos un criterio para poder considerar que un animal está sexualmente saciado, que no dependiera del número de eyaculaciones que realizaba. Y establecimos como criterio el que transcurrieran 90 minutos desde la última eyaculación sin que el animal volviera a eyacular. Es decir, podía presentar montas e intromisiones, pero no eyacular. Y cuando se cumple ese criterio, consideramos que ya está sexualmente saciado. Hasta aquí, pues la única novedad es la capacidad eyaculatoria de los machos, que es sorprendente, pero más que eso no hay. Lo interesante viene el día siguiente, es decir, 24 horas después de esta actividad sexual intensa. Y ahí con lo que nos encontramos es con que los animales están sexualmente inhibidos. Es decir, después de haber dormido, comido, bebido, descansado, al día siguiente estos machos, en presencia de una hembra receptiva, no van a copular, que es una cosa muy extraña porque se trata de una conducta instintiva y tendrían que responder a la presencia de una hembra receptiva. Sin embargo, la mayor parte de los animales no lo hace. Y hay una tercera parte que no es nada despreciable de animales que sí presenta actividad sexual hasta la eyaculación, pero solo una eyaculación. Después de esa eyaculación ya no reinicia la cópula. Otra característica, bueno, esta inhibición sexual es de muy larga duración. Tarda al menos 72 horas en estar bien establecida, lo cual refuerza esta idea de que algo cambió porque la conducta instintiva no se presenta frente al estímulo que la desencadena. Y otra de las características que encontramos en estos animales es que su motivación sexual está disminuida. Nosotros usamos otro modelo de motivación sexual incentiva para evaluarlo, diferente al que se mostró en la mañana, y en este caso se trata de una arena elíptica que tiene 2 cajas externas a la arena que se comunican con la arena por una ventana con una rejilla. Y en cada una de estas cajas se coloca a un macho sexualmente activo o a una hembra sexualmente receptiva y se designa una zona incentiva enfrente de las ventanas. Específica, 30 centímetros por 10, si no mal recuerdo. Entonces se coloca el macho experimental en la mitad y se evalúa cuánto tiempo pasa tratando de estar cerca del macho, es decir, con el estímulo social, y cuánto cerca de la hembra, que es el estímulo sexual. Y lo que nos encontramos es lo siguiente. Aquí podemos ver en esta gráfica que en animales sexualmente expertos que no están saciados, pues los animales pasan mucho más tiempo en la zona incentiva de la hembra que en la zona incentiva del macho. Pero cuando están sexualmente saciados, no están interesados en la hembra. Prácticamente no pasan tiempo ahí y sin variar el tiempo que pasan con el estímulo social. Ahora, este es el circuito mesolímbico dopaminérgico y funciona de la siguiente manera. Esta es la neurona dopaminérgica que surge del área tegmental ventral y proyecta al núcleo accumbens. Y esta neurona la actividad de esta neurona está bajo la influencia de unas terminales GABAérgicas que ejercen una inhibición tónica. Es decir, esa neurona está como frenada por acción del GABA, que está liberándose constantemente. Y también tiene inervación glutamatérgica, que es excitatoria, pero que en condiciones basales esta terminal no está activada. Entonces, lo único que hay de influencia sobre esta neurona dopaminérgica es una inhibición tónica. Eso hace que la neurona dopaminérgica libere,
tengo que regresar. Libere dopamina en el núcleo accumbens y en el núcleo accumbens está constituido fundamentalmente por neuronas de tipo GABAérgico llamadas neuronas espinosas medianas, que son las que tienen los receptores a dopamina sobre los que va a actuar la dopamina que se libere. Bueno, estas neuronas tienen dos formas de disparar las neuronas dopaminérgicas. Una que es un disparo lento e irregular que da por resultado la liberación de dopamina en poca cantidad, que serían estas tres dopaminas que vemos aquí. Sin embargo, si se presenta un estímulo recompensante, si ese organismo se enfrenta a un estímulo recompensante, lo que vamos a ver es que esta neurona GABAérgica se va a apagar, eliminando la inhibición, y la glutamatérgica se va a activar, estimulando a la neurona dopaminérgica. Y eso da como resultado que cambie su patrón de disparo a un disparo en ráfaga. Y como resultado de este disparo en ráfaga, va a aumentar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens de manera importante. ¿Por qué les platico esto? Pues para entender un poco la gráfica que sigue. Esta gráfica lo que está haciendo es mostrar las concentraciones de dopamina medidas por microdiálisis en el núcleo accumbens durante la cópula hasta la saciedad. Y el diseño experimental está señalado aquí en estas caricaturas y consiste en lo siguiente. En la fase blanca está el macho solo. En la fase que tenemos aquí con cuadrícula, el macho está en presencia de una hembra receptiva pero inaccesible. Y en la fase gris, el macho tiene acceso a la hembra sexualmente receptiva y finalmente en esta blanca la hembra se retiró. Lo que podemos ver es que durante la cópula hasta la saciedad, durante esa fase de cópula intensa, encontramos que la sola presencia de la hembra aumenta de manera importante las concentraciones de dopamina en el núcleo accumbens. Y cuando se le da acceso a la hembra y copula con ella, el aumento es todavía mayor. Esto está descrito hace muchos años por muchos investigadores y pasa en animales sexualmente expertos que eyaculan una sola vez, ni siquiera tienen que copular hasta la saciedad. La novedad de este estudio es que continúa el registro durante la cópula intensa y lo que podemos ver es que se mantienen los niveles de dopamina elevados durante el periodo de actividad sexual, después de lo cual este sería el periodo que dejamos pasar para establecer el criterio de saciedad. Vemos que va bajando lentamente y regresa a la basal. Aquí no hay ninguna novedad. El chiste es el día siguiente. Otra vez, al día siguiente nos encontramos con dos cosas. Una es que la presencia de la hembra ya no genera una respuesta, ya no hay liberación de dopamina. Y cuando se le da acceso al macho, a la hembra receptiva, con la que no copula, porque es esta población de animales que no responde, vemos que no solo no hay aumento de dopamina, sino incluso una pequeña disminución que se mantiene. Bueno, lo que podemos ver aquí de gran diferencia es que esta sería la fase apetitiva, o sea, vemos que la parte motivacional, que incluye a las etapas anticipatorias y de iniciación, está caracterizada por un aumento en los niveles de dopamina, cosa que no ocurre al día siguiente cuando los animales ya están sexualmente saciados. Y una cosa adicional, este 100% que tenemos aquí se refiere a los niveles basales de dopamina en el núcleo accumbens. Sin embargo, este 100% no es igual a este 100%. El primer día, en animales que no copulan hasta la saciedad, sino que eyaculan una sola vez, podemos ver que el primer día tenemos esta concentración de dopamina, está en picogramos, en unidades arbitrarias, y al día siguiente que ponemos al animal otra vez a copular, vemos que no hay diferencia en las basales. Pero si el animal está copuló hasta la saciedad, esa basal es más o menos la mitad de la del día anterior.
Entonces, este 100% es la mitad de este 100%, y sobre de ese baja todavía más. Entonces, esto nos lleva a la siguiente circunstancia. Los machos sexualmente saciados se caracterizan por tener una conducta sexual inhibida, una motivación sexual disminuida, niveles basales de dopamina en el núcleo accumbens reducidos y ausencia del pico de liberación de dopamina en presencia del estímulo recompensante. Esto convierte al macho sexualmente saciado en un modelo espontáneo de motivación sexual disminuida. Espontáneo porque no hicimos ninguna manipulación artificial para inducir esa reducción, no, sino solo le permitimos la cópula intensa. Bueno, utilizando este modelo, lo primero que vimos es que esa inhibición sexual era reversible farmacológicamente, es decir, que había fármacos que podían inducir a los machos a presentar conducta sexual durante el periodo en el que se espera que estén sexualmente inhibidos. Y se ve de esta manera. Aquí tenemos un grupo control en negro de animales sexualmente saciados, probados a las 24 horas, donde vemos que muchos de ellos, bueno, no muchos, más bien alrededor del 20% de ellos es capaz de copular hasta una eyaculación, pero no reinicia la cópula. Y la gran mayoría, que sería el complemento de este 100%, no presentan conducta sexual. Sin embargo, si nosotros administramos aquí a las 24 horas un antagonista de opioides endógenos, la naltrexona, vemos que el 80% de los animales copula como si no estuviera saciado. Y esto nos indica que se puede revertir esa inhibición sexual, por un lado, y por otro lado nos dice que los opioides endógenos juegan algún papel en mantener esa inhibición. Y utilizando este paradigma encontramos todo esto a lo largo de muchos años. Encontramos que, por ejemplo, la yoimbina, que tiene fama de ser un afrodisíaco y que es un antagonista de receptores alfa-2 adrenérgicos, es capaz de revertir la saciedad. Igualmente, el 8-hidroxi-DPAT, que es un agonista de receptores a serotonina del subtipo 1A, la naloxona y la naltrexona, que los dos son antagonistas de receptores opioides muy delta, la apomorfina, que es un agonista dopaminérgico inespecífico, que activa todos los subtipos de receptores dopaminérgicos, el SKF38393, que es un agonista específico de los receptores tipo D1, la anandamida y el 2-AG, que son endocannabinoides que actúan sobre los receptores CB1, y los antagonistas interesantemente glutamatérgicos, antagonistas del receptor NMDA, AMPA o mGluR5, todos esos revierten la saciedad. La bicuculina, que es un antagonista de los receptores GABA-A, y la mecamilamina, que es un antagonista de receptores nicotínicos acetilcolina. Bueno, este panorama no era tan encantador porque pues nada más nos faltaba ponerle agua y que también revirtiera. Entonces no nos encantaba la idea de que hubiera tantos fármacos que fueran capaces de revertir la saciedad. Y una de las cosas que encontramos es que algo tenían en común todos estos tratamientos, y es que la vía final común para la reversión de la inhibición sexual era dopaminérgica. Había una interacción con la transmisión dopaminérgica de todos estos fármacos, y aquí están los ejemplos. Se los voy a decir muy rápido. En este caso estamos poniendo el agonista dopaminérgico apomorfina a una dosis subefectiva y el antagonista alfa-2 yoimbina también a una dosis subefectiva. Son estas dos columnas claras que se ven aquí. Y luego las poníamos juntos y juntas sinergizaban para revertir la inhibición sexual, lo cual indicaba que podían cooperar. Pero no solo, si usábamos una dosis efectiva de yoimbina que revertía por sí misma, la podíamos cancelar la reversión con aloperidol, un antagonista dopaminérgico. Lo mismo nos ocurrió con los endocannabinoides. Aquí tenemos anandamida en una dosis efectiva que revierte la saciedad, pero que puede ser cancelada por el aloperidol.
a dosis que por sí mismos no hacen nada. Y lo mismo sucedía con el 2-AG, el otro endocannabinoide. Era cancelado el efecto por el haloperidol. Y por otro lado, la administración de dosis subefectivas del agonista dopaminérgico con los endocannabinoides se sumaban para revertir la saciedad. Y esta es más reciente, que es que hemos descubierto que el bloqueo de mecamilamina a una dosis específica también, de mecamilamina, de receptores nicotínicos acetilcolina con mecamilamina, es capaz de revertir la saciedad y ese efecto es cancelado por el haloperidol. Entonces, estamos viendo que es la dopamina, a final de cuentas, la responsable de la reversión. Entonces, el aumento en la transmisión dopaminérgica en el núcleo accumbens es el responsable de la reversión de la inhibición sexual. Pero buscamos algunas evidencias que nos permitieran confirmar esta afirmación. Y aquí tenemos las siguientes. Esta primera es, tenemos animales sexualmente saciados en los que estamos evaluando por microdiálisis los niveles de dopamina a las 24 horas post-saciedad, cuando están sexualmente inhibidos. Y nos damos cuenta, esta es la curva original que les había yo mostrado anteriormente, que no había el pico cuando se presentaba la hembra e incluso bajaba los niveles de dopamina. Pero si la administramos por vía sistémica, es decir, no directamente en el núcleo accumbens, sino a través de una inyección intraperitoneal, la anandamida, a la dosis que revierte la inhibición, vemos que se presenta un aumento ligerito en los niveles de dopamina en el núcleo accumbens, pero es suficiente para que este animal presente conducta sexual. Entonces, lo que estamos viendo es que la anandamida a una dosis que revierte la inhibición sexual produce un aumento en estos niveles disminuidos de dopamina en las ratas saciadas. Y, por otro lado, otra evidencia de que la dopamina es fundamental para que el animal pueda presentar conducta sexual es que la administración de agonistas dopaminérgicos directamente en el núcleo accumbens, como apomorfina o el agonista de receptores D2, quinpirole, revierte la saciedad. Es decir, independientemente de todo lo que se haya modificado, el activar los receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens es suficiente para revertir la saciedad sexual. Y de ahí nos fuimos a tratar de averiguar quién era el responsable de que se instalara esta inhibición sexual. O sea, cómo es que se construía esta inhibición sexual de larga duración. Y lo que encontramos es que esa instalación tiene lugar en el área tegmental ventral. Y las evidencias que encontramos fueron las siguientes. En este caso, el paradigma es totalmente diferente. Aquí, para averiguar quién participa en instalar la inhibición, lo que hacemos es administrar un tratamiento que tenga como destino el sistema de neurotransmisión del que sospechamos que puede estar contribuyendo antes de que los animales empiecen a copular hasta la saciedad, y 24 horas más tarde checamos si están sexualmente inhibidos o no. Entonces, lo primero que se nos ocurrió fue probar con los opioides endógenos, porque hay mucha evidencia de que la eyaculación promueve la liberación de opioides. Y esos opioides, en términos generales, tienen efectos inhibitorios sobre la cópula. Entonces, era posible que hubiera liberación repetida de opioides durante las eyaculaciones sucesivas y que esos opioides contribuyeran al establecimiento de la inhibición sexual. Entonces, lo que hicimos fue poner naltrexona por vía sistémica previo a la sesión de cópula hasta la saciedad, y luego ver al día siguiente algo que no se ve aquí, porque está muy iluminado, y la fotografía no está buena, quizás se vea mejor en la televisión, pero lo que encontramos es que, por un lado, había un aumento, no, una disminución en la cantidad de receptores mu
que había en el área tegmental ventral en los animales que estaban sexualmente saciados al compararlos con animales que habían eyaculado una sola vez el día anterior. Es decir, se gastaron los receptores. Pero lo más interesante era esto, y es que había de esos menores, esa menor cantidad de receptores opioides que encontramos en el área tegmental ventral, había una gran proporción que estaba internalizado. ¿Qué significa eso? Los receptores opioides son receptores acoplados a proteínas G. Y cuando esos receptores se activan, una de las cosas que ocurre es que reclutan a una proteína que se llama la beta-arrestina y con ayuda de la beta-arrestina van a migrar al interior de la célula y van a reciclarse. Dentro de la célula tienen dos posibles destinos. Uno es irse a lisosomas y ser desintegrados, y eso nos da la down regulation, es decir, la regulación a la baja de los receptores, y la otra es que se reinserten en la membrana. Y con eso la célula recupera la sensibilidad al ligando. Entonces lo que hicimos fue evaluar, y eso quizás se vea mejor en la televisión, la beta-arrestina está en verde y el receptor mu en rojo. Y entonces lo que podemos ver es que en los animales saciados hay muchos amarillos, que significa que están colocalizados la beta-arrestina con el receptor, y eso indica que están viajando juntos y que están en el proceso de internalización. Y aquí está cuantificado, y aquí podemos ver que hay más receptores internalizados en los saciados que en el grupo control o los animales que eyacularon una sola vez. Otro de los candidatos a participar en la instalación, esta se ve mejor, en la instalación de la inhibición sexual son los endocannabinoides. Los endocannabinoides se unen en el cerebro a los receptores tipo CB1, aunque esto está cambiando actualmente, pero hasta hace poco se consideraba que los únicos receptores endocannabinoides que había en el sistema nervioso central eran del tipo CB1, y nos encontramos con que si bloqueábamos a esos receptores con el antagonista con su antagonista, el AM251, a una dosis específica, podíamos impedir que se instalara la inhibición sexual. Esta dosis está administrada directamente en el área tegmental ventral. Es una dosis milimolar. Y revisando el comportamiento de los receptores, nos encontramos con que aquí el receptor CB1 está en morado, la beta-arrestina está en verde, aquí apenas si se ve que es verde, esos puntitos, y en rojo están señaladas las vías glutamatérgicas, porque es el marcador de glutamato. Y con lo que nos encontramos, este es el grupo control, este es el grupo que eyaculó una sola vez, y este es un grupo que copuló hasta la saciedad. Y vemos que en el grupo que copuló hasta la saciedad, en blanco, está la colocalización del receptor CB1 con la beta-arrestina, lo que nos indica que hubo internalización. Esa se cuantifica aquí, y podemos ver que en los animales sexualmente saciados hay una internalización mayor que en los animales que eyacularon una vez y mayor que en los animales control. Eso nos indica que hubo liberación de endocannabinoides en el área tegmental ventral que activaron a los receptores CB1 y que contribuyeron al establecimiento de la inhibición sexual, dado que si los bloqueamos antes de que el animal copule, no se instala la inhibición a una concentración específica. Ya no quiere. Ahí está. Bueno. Este último dato es muy interesante porque no sé qué tanto sepan de los endocannabinoides, pero los endocannabinoides son unos mensajeros químicos muy peculiares. En primer lugar, no están ahí, sino se producen a demanda. ¿Qué significa eso? Cuando se necesitan. ¿Y cuándo se necesitan? Cuando una neurona está siendo sobreestimulada. Esa es una de los estímulos que inician la síntesis de endocannabinoides. Y otra de sus peculiaridades es que esos
mensajeros químicos se sintetizan en el soma de las neuronas y son mensajeros retrógrados, es decir, que son liberados de la possinapsis y actúan en la presinapsis. ¿Y por qué? Porque en las presinapsis están sus receptores y la unión de esos endocannabinoides a sus receptores da como resultado la inhibición de la liberación del neurotransmisor de esa neurona. Es un mecanismo de control. Entonces, cuando la neurona está siendo sobreestimulada, sintetiza los endocannabinoides, los libera y esos se unen a las neuronas presinápticas y frenan la estimulación porque inhibe la liberación de esos neurotransmisores. Y estos endocannabinoides se sintetizan a partir de los lípidos de la membrana de la neurona en cuestión, en este caso la dopaminérgica, y aquí están solo las enzimas que permiten sintetizarlas. Una vez liberados, insisto, se unen a sus receptores CB1 e inhiben la transmisión de estas dos neuronas. Bueno, hay un asunto más con estos endocannabinoides que resultó muy interesante. Y es que en otro trabajo encontramos que había modificaciones en los receptores glutamatérgicos del área tegmental ventral en los animales que copulan hasta la saciedad. De este lado tenemos a los receptores AMPA y aquí a los receptores tipo NMDA. Podemos ver que en los animales control, esta es la expresión del receptor AMPA, porque estamos midiendo la subunidad GLUA1, que es la subunidad integral de todos los receptores AMPA. Entonces, esta densidad, al medirla, nos está diciendo cuántos receptores AMPA hay en total. Y podemos ver que en animales control y en animales que eyaculan una sola vez hay una expresión similar del receptor. Cuando los animales copulan hasta la saciedad, se disminuye la cantidad de receptor AMPA. Pero si nosotros ponemos a los animales a copular en presencia del antagonista endocannabinoide, no se da esa disminución. Entonces, esta caída depende de los endocannabinoides. Luego medimos otra subunidad de los receptores AMPA, que es la subunidad GLUA2, y aquí es importante saber que los receptores AMPA pueden no tener esa subunidad. De hecho, se clasifican en los carentes de la subunidad GLUA2 y los que la contienen. Y el hecho de que se inserte una subunidad GLUA2 cambia la funcionalidad del receptor. Y cuando un receptor AMPA tiene la subunidad GLUA2, es menos excitable. Entonces, lo que ocurre aquí, lo que nosotros estamos viendo es que en los animales saciados, pero igual en los que eyacularon una sola vez, hay un aumento en receptores AMPA que tienen esa subunidad y que el bloquear la acción de los endocannabinoides no la modifica, o sea, es independiente de la liberación de endocannabinoides. Y en cuanto al receptor NMDA, también encontramos algunos cambios. Y uno de ellos es que hay una caída en la cantidad de receptores NMDA que tienen la subunidad GLUN2A y un aumento en aquellos que tienen la subunidad GLUN2B. ¿Cuál es la diferencia? Que estos estimulan más que estos. Estos dejan pasar menos calcio. Y es el que predominen los receptores NMDA con la subunidad GLUN2B es típico de sinapsis inactivas. Y este cambio también depende de endocannabinoides, porque cuando los animales copularon en presencia del antagonista, el cambio no se dio. Entonces aquí estamos viendo que hay una reducción de los efectos excitatorios del glutamato dado por los endocannabinoides y que eso afecta a la excitabilidad, la excitación de las neuronas dopaminérgicas. Y por último, porque estoy a punto de terminar, por último tenemos a la acetilcolina, que ahora se ha puesto muy de moda, no sé si la hayan escuchado, pero ahora resulta que la acetilcolina tiene una actividad en el circuito mesolímbico que es paralela a la de la dopamina y están siempre en equilibrio. Cuando una sube, la otra baja. Y lo que se ha visto, lo que vemos aquí, es que si bloqueamos a los receptores nicotínicos durante la cópula hasta la saciedad, no se instala la inhibición.
otra vez. Y eso indica que la acetilcolina también contribuye al establecimiento de la inhibición sexual. Entonces ya finalmente podemos decir que nuestros hallazgos dicen que las ratas sexualmente asociadas tienen una motivación sexual contribuida. Esta definición coincide con una caída en la concentración de dopamina en el mitocumbres. La restauración de la motivación sexual coincide con el incremento de los receptores sexuales de dopamina en el mitocumbres. Los